El señor secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. El presidente de la República se presenta urgencia suma para el proyecto que regula la protección y tratamiento de datos personales, como también urgencia simple para el que suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas, y también simple para el que modifica el Código de Justicia Militar para eliminar la pena de muerte. Se han recibido los siguientes anuncios de reemplazo para el día de hoy. El diputado don Luis Alberto Cuello reemplazará a la diputada señorita Carol Cariola, el diputado señor Juan Antonio Coloma Álamos, al diputado señor Jorge Alessandri. La diputada señora Camila Flores será reemplazada por el diputado señor Hugo Rey en esta sesión. Confirma su asistencia, señor ministro secretario general de la Presidencia, acompañada de la subsecretaria del mismo ministerio, señorita Macarena Lobos. Se han recibido las siguientes mociones. De los distintos diputados que modifica el Código Penal para aumentar las penas asignadas a los delitos de amenaza, coacción, chantaje. El que moderniza la gestión de conservadores, notarios y archiveros judiciales. El que modifica la Carta Fundamental en materia de requisitos para percibir la dieta de expresidente de la República. Que modifica la Carta Fundamental para establecer el deber del Estado de otorgar reparación a las víctimas del terrorismo en las regiones del Biobío, la Araucanía, los lagos y los ríos. También el que modifica el decreto ley número 321 de 1925 a fin de restringir los requisitos necesarios para acceder al beneficio de libertad condicional. El que modifica el Código Penal para sancionar la agresión a dirigentes sociales en el ejercicio de sus cargos. Que modifica la Carta Fundamental para prohibir la difusión de la ideología de género en la enseñanza reconocida por el Estado. La señorita Ana María Campos Martínez, periodista de Consultoría Idea Internacional, reitera solicitud para que se reciba al director internacional de dicha entidad, señor Sobato, para sostener una reunión con la comisión, que él estará en Chile desde el 1 al 10 de septiembre, lo cual dejaría exclusivamente 2 días para recibirlo, el día 6 o el 7 de septiembre. Y finalmente, correo electrónico de la Organización Autónoma Alianza Abolicionista de Chile, señala que representa grupos de Chile y España que han elaborado análisis relativo a la ley vigente número 21.120, que es la ley sobre identidad de género, y que incumpliría, señalan tratados históricos firmados y ratificados por Chile, vulnerando así los derechos de las mujeres, su integridad y espacio. Ellos entregan una documentación. Señor presidente, dada la materia, es competencia esto de la Comisión de Derechos Humanos, si le parece, lo remitimos a la Comisión de Derechos Humanos. Que dada la materia, corresponde a la Comisión de Derechos Humanos. Es un correo electrónico. Sí, sí. Y lo otro, tal vez pensar en poder recibir en algunos minutos al señor Sobato los días 6 o 7 de septiembre, martes o miércoles, señor presidente. Eso nada más. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputado Benavente. Gracias, presidente. Solamente una petición. Hay un proyecto que está presentado y que nosotros queríamos pedir si se pudiese poner en tabla, que es el proyecto que aumenta las penas para el sicariato. Nosotros es un delito o una forma de comisión del delito un poco extraña a lo que conocíamos en Chile, y hoy día hemos visto que se ha ido acrecentando esa forma de cometer delitos. Por tanto, para nosotros es muy importante que dicho proyecto ojalá pueda tratarse lo más prontamente posible. Muchas gracias, señor diputado. Le haremos presente a la presidenta titular para que lo pueda poner en tabla. Diputado Juan Antonio Coloma. Muchas gracias, presidente. Hace cerca de 3 semanas atrás, un mes atrás, fuimos como bancada de diputados de la UDI a dejarle una carta al presidente respecto de una reforma constitucional que buscaba darle la atribución al presidente de la República para expulsar a algunos presos extranjeros que estaban en cárceles nacionales. Independiente de que no hemos recibido respuesta de la carta, la ministra Isquia Siches señaló que como gobierno iban a ingresar indicaciones para poder entregar, o más que entregarle al presidente en este caso, entregarle a los tribunales
la posibilidad de expulsar a aquellos delincuentes extranjeros que hubiesen cometido delitos cuya pena sea inferior a los 5 años y un día y que no fuesen de alta connotación social, por decirlo, que no hubiesen sido homicidios, violaciones, porque ellos obviamente tienen que cumplir las penas en Chile. Entonces, aprovechando la presencia del ministro secretario general de la Presidencia, me gustaría saber en qué está esa presentación de las indicaciones para ver en el fondo cómo podemos quizás, cómo pueden ustedes desde la Comisión de Constitución ayudar a avanzar en la tramitación de este proyecto. Muchas gracias, diputado Coloma. Sí, ministro. Sí, presidente, muchas gracias por su intermedio para dar respuesta a la solicitud o consulta del diputado Coloma. La semana pasada la ministra Ríos, la ministra de Justicia, hizo un anuncio desde la región de Tarapacá, refería precisamente a este tema, en el que el Ejecutivo se comprometía a corregir una situación que había derivado de la modificación de la ley 20.000, particularmente la ley de drogas, en la que quedaban excluidos de la posibilidad de generar expulsión como pena conmutativa para aquellas personas que estaban detenidas y en este caso cumpliendo condena por este delito. Nosotros estamos en plena disposición de poder avanzar en esa materia. De hecho, se anunció como algo que el gobierno está disponible. Por cierto, si quieren, podemos armar un equipo que permita hacerlo transversal de manera conjunta para que pueda hacer un anuncio en esas características. Está bastante avanzado. Esto lo hemos trabajado ya incluso desde la División Jurídico-Legislativa. Así que si es que hubiera disposición también de otras bancadas de querer anunciar conjuntamente una medida como esta, nosotros no tendríamos ningún problema. Muchas gracias, ministro. Diputado Lonton. Presidente, yo quiero diferir de lo que ha expresado el ministro, porque nosotros estamos muy preocupados por esa reforma, porque lo que hicimos con la ley de migración y extranjería, que no es lo mismo que dice el diputado Coloma por su intermedio, son reformas totalmente distintas. Lo que señala el diputado Coloma son expulsiones judiciales, pero a propósito de la ley de drogas, nosotros hicimos una modificación a la ley de migración y extranjería que nos tocó tramitar en el periodo pasado, que era que quienes tenían una pena por ley de drogas, es decir, por tráfico, cumplieran la pena en Chile cuando fuera menor la pena a 5 años y un día. ¿Por qué? Porque si tú lo expulsabas inmediatamente, o como propone el gobierno, a los 2 años del cumplimiento de la pena, con las fronteras absolutamente desbordadas y abiertas de par en par, el riesgo que ingresen por las fronteras al otro día o que ingresen nuevamente para seguir el negocio del narcotráfico es muy alto. Entonces, lo que nosotros dijimos en ese momento y quedó plasmado en la ley era quien recibía una pena que no fuera conmutativa, es decir, que pudiera ser conmutativa, porque la de 5 años y un día se tienen que cumplir en nuestro país y después de ser expulsados, las cumplieran privados de libertad hasta el último día y después fueran expulsados, porque el argumento que da la ministra de Justicia, por su intermedio presidente, es aludiendo a la sobrepoblación penal. Y la ciudadanía, las víctimas, no pueden hacerse cargo de la sobrepoblación penal. Es el Estado que tiene que hacerse cargo de la sobrepoblación penal, pero no en subsidio de eso vas a liberar a personas que no cumplan la totalidad de la pena, sobre todo cuando se trata de tráfico de drogas en la frontera, que muchas organizaciones operan desde la frontera. Por lo tanto, si tú los liberas al poco tiempo, lo más probable es que vayan a seguir operando en las fronteras, en sus países, o que vuelvan a ingresar por donde entraron, porque todos sabemos muy bien que las fronteras de nuestro país no tienen ningún control y que no hay ningún resguardo para que no puedan volver a ingresar por donde vinieron o por donde precisamente se concretó la expulsión. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Presidente, me llama la atención y me preocupa este debate. No conocíamos, no tenemos ningún proyecto de ley acá que trate precisamente estos temas. Pero lo que dice por su intermedio el diputado Coloma me preocupa porque siempre hemos hablado del principio de igualdad ante la ley. Aquella persona que comete delitos o crímenes en nuestro país tiene que ser juzgada de manera igualitaria. Y todos, en la medida que sean condenados, tienen que cumplir una pena privativa de libertad, si es de condena, en la cárcel. Yo no sé bajo qué respecto se está hablando de personas condenadas a penas privativas de libertad por 2, 3, 4, 5 o 10 años, no sé cuánto, y que la puedan cumplir afuera o se le conmute por el extrañamiento, es decir, que salgan en libertad si son expulsados del país. Y en el mismo sentido que se ha planteado acá, me preocupa porque hoy día las fronteras no tienen un adecuado control de los ingresos. Hay miles de personas que ingresan sin registrar su ingreso, están de manera irregular, y prácticamente esto es una invitación a que las personas sean liberadas antes de cumplir la condena dictada por los tribunales chilenos, dejar la frontera y puedan darse una vuelta y volver a entrar y continúen sus actividades delictivas. Yo no sé cuál es la razón
que esto se transforma como un tema nacional, cuando lo que nosotros necesitamos es que los que quebranten nuestra institucionalidad, cometan delitos, causen daño a personas, como en el narcotráfico, cumplan las condenas privativas de libertad, tal como lo disponen los tribunales, sin alternativa, salvo que se las logren dentro del mismo sistema de manera igualitaria, pero no que tengan una ventaja en relación a los chilenos. Me parece absurdo que un chileno y un extranjero, ambos condenados por narcotráfico, uno, el chileno, tenga que cumplir la condena completa, privado de libertad, y la otra persona, si es extranjero, pueda salir del país, recuperar su libertad y volver a entrar. Eso no se entiende, presidente. Sí, esto es una discusión que está absolutamente abierta, no existe proyecto de ley todavía. El ministro acaba de responder una solicitud que hizo el diputado Coloma y yo me quedo con eso. Esto va a ser una discusión que va a continuar en su oportunidad. Yo invitaría a que pudiéramos, porque tenemos que ir a dar quórum adentro y tenemos que volver a sacar este proyecto. Diputado Coloma, para ir cerrando. ¿Ya? Sí, gracias, presidente. No, solo agradecerle al ministro, secretario general de la Presidencia, ver cómo podemos trabajar este proyecto. A diferencia del diputado Soto, yo creo que es importante poder expulsar a personas, extranjeros que están condenados y cumpliendo pena privativa en las cárceles chilenas. Yo creo que hay un problema de sobrepoblación penal, también hay un tema de financiar a miles de personas. 500.000 pesos al mes. 700. O sea, si son 700.000 pesos por varios miles de extranjeros, es una porrada de plata. Entonces yo valoro eso, me gustaría ver cómo después podemos, quizás, yo no soy miembro de la Comisión de Constitución, pero es un tema que me interesa poder ayudar a sacar adelante, porque creo que hace justicia en nuestras cárceles. Así que, a diferencia del diputado Soto, yo esta voy a apoyar al gobierno. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, diputado Coloma. Ofrezco la palabra, diputado Rey. Gracias, presidente. No, solamente, saludar al ministro, a la ministra presente y yo creo que respecto de los casos de delitos menores y que aquello, puede ser los delitos más graves de acuerdo a como lo estipule la ley, pero quienes sean expulsados del país y reingresen al Chile, debiera haber alguna modificación. Nosotros estamos preparando, tenemos un proyecto de ley en donde se le aplique la sanción completa, sin ningún atenuante y con la imposibilidad de acceder a beneficios. Yo creo, por ejemplo, yo creo que si es que sale del país y no cumple, por ejemplo, la ley hoy día estipula en 8 años la cantidad de tiempo que no pueden ingresar, y si ingresan, obviamente que se aplique el máximo. Es un proyecto de ley que nosotros tenemos avanzado y espero que también el gobierno lo pueda ver y apoyar. Insisto, este es un proceso que está abierto, esperamos que, tal cual ha manifestado el señor ministro, se lleve adelante las conversaciones con cada uno de los sectores que aquí se encuentran representados. ¿Ofrezco la palabra? Sí, ofrezco la palabra. Por terminada la cuenta. Ya, lo último. Ya. Por favor. No, también solo preguntar brevemente también por otro proyecto, presidente, que estuvo en tabla y salió de tabla, y que tengo entendido que el gobierno en su momento le puso urgencia simple, y me parece que se la quitó, no estoy seguro, que es un proyecto de desnotarización. Lo alcanzamos a tratar una vez aquí en la sesión, y después salió de tabla y me parece que le quitó la urgencia. No, tiene urgencia, me señala el secretario. ¿Sí? Simple. Ya. Sí, ¿Cómo? Tiene Perfecto. urgencia, ¿ya? Perfecto. Por terminar la cuenta. La presente sesión, colegas, tiene como objeto la tramitación en segundo trámite constitucional del proyecto de reforma constitucional que sustituye el artículo 66 de la Carta Fundamental en relación con los quórum necesarios para la aprobación o modificación o derogación de las normas legales que se indican, boletines refundidos número 15.188 y 15.207. Este proyecto tiene suma urgencia y hemos invitado especialmente al ministro secretario general de la Presidencia y la subsecretaria de la SECPRES también, a quienes saludamos. Este proyecto, colegas, se encuentra para mañana en el primer lugar de la tabla, en el Pleno. Por lo tanto, yo voy a pedir la unanimidad para poder tramitarlo, ya que este fue un tema que discutimos latamente cuando discutimos 4/7, para poder votarlo en general y en particular hoy día inmediatamente. Ya hay una indicación presentada que es del diputado Sánchez. ¿Sí? No da la unanimidad. Ya, entonces, colegas, voy a citar a sesión para las 18 horas de sesión especial para dar total despacho al presente proyecto de ley. No, ya está citado, colega. No, es que no.
Diputado, reglamentariamente el presidente con proyecto de suma urgencia puede citar con una hora de anticipación. Estoy citando sesión de la comisión a las 6 de la tarde para total despacho de este proyecto. Diputado Soto. Presidente, yo creo que hay que conectarse con lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos este proyecto en tabla, está creo que en el último día o el penúltimo día, de acuerdo a la urgencia que viene desde el Senado, y tenemos el deber, la obligación de despacharlo. Y yo no sé por qué alguien está colocando trabas a que podamos despacharlo hoy día como estamos sesionando hasta total despacho. Esto lo podríamos resolver en una hora, hora y media. Y yo no sé por qué alguien le pone obstáculos, le pone trabas para que cumplamos con nuestro deber de aprobar leyes que están con urgencia. Diputado Benavente y diputado Lonton. Yo prefiero tratar el proyecto y en momentos antes de terminar la sesión, veamos si lo votamos o no. Es más fácil. Dependiendo de las indicaciones, se van a presentar indicaciones, yo no tengo problema en revisar si damos la unanimidad o no en ese momento, sí. Y si no, citará usted como quiera a las 6 de la tarde. ¿No? Pero yo propongo... Sí. Diputado Lonto. Presidente, a ver, en la línea del diputado Benavente, si es que lo podemos votar ahora en esta sesión, votémoslo ahora, porque una hora más, una hora menos, la verdad es que es exactamente lo mismo. Entonces, discutámoslo, todo lo que tengamos que discutir, pero tratemos de cerrarlo dentro de esta sesión para no cerrar el mismo tema a las 6 de la tarde. Entonces, sí, diputado, yo entiendo la urgencia de este proyecto, que va de la mano con el de los 4 séptimos, reforma constitucional, por lo tanto, por lo menos desde este lado está la total veamos, voluntad. Diputado Benavente. Pida la unanimidad para votarlo antes de terminar la sesión, y incluso puede pedir la unanimidad para extender un poco más si quiere, pero de buena de primera yo prefiero... Una hora más. Por lo mismo voy a mantener la citación de las 6 de la tarde para total despacho y vamos a ver solamente para el caso que sea necesario. ¿Ya? Colega, vamos a suspender la sesión para ir a dar quórum adentro. Se suspende temporalmente la sesión. Le vamos a dar entonces la palabra a la señora subsecretaria para que pueda explicar un poco del proyecto que viene desde el Senado. Señora subsecretaria. Muy buenas tardes a los señores y diputados, a la Secretaría. Por su intermedio, presidente, saludarlo. Efectivamente, tal como se dijo, este proyecto está directamente vinculado a una moción parlamentaria que ustedes votaron hace poco, ¿no es cierto?, de reforma constitucional, de bajar, ¿no es cierto?, los quórum a 4 séptimos, y esto en línea con ello hace una modificación al actual artículo 66 de la Constitución con el objeto de modificar el quórum de las leyes orgánicas constitucionales. Ustedes saben que en nuestro ordenamiento jurídico este quórum supramayoritario es bastante excepcional. Sabemos que en general en los ordenamientos jurídicos hay normas de orgánicas constitucionales, pero tal como se está planteando en este proyecto es la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio, a diferencia de lo que estaba legislado acá de los 4 séptimos, que fue una innovación que se incorporó en la Constitución de 1980, y el Ejecutivo le parece razonable, ¿no es cierto?, poder avanzar en que efectivamente la aprobación de las leyes quede, ¿no es cierto?, a la deliberación democrática del Parlamento, y que la regla general sea que las leyes se puedan aprobar por quórum simple y que las de, es decir, la mayoría de los parlamentarios presentes en la sala, y que excepcionalmente aquellas de quórum calificado tengan este quórum de mayoría absoluta, como también ocurre en el ordenamiento comparado. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Existe alguna duda, consulta, colegas? Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra respecto al proyecto. La subsecretaria hizo su exposición. Sí, diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. ¿Aquí se aplica la misma regla dentro de la sala, que uno se puede sacar la mascarilla para hablar? No. ¿Procede, no procede? No. Señor secretario, ¿no procede? Qué lamentable. Pucha, ojalá avancen rápido esas definiciones. Bueno, ¿qué podemos comentar una vez más? Y ya como se ha visto en otros proyectos de ley, estamos aquí legislando en las últimas horas previas al plebiscito en cuestiones que a la gran mayoría de la gente no le preocupan. No están preocupados de los quórums, están preocupados más bien de
cómo se controla la inflación, están preocupados más bien de cómo se mejora el estado de la salud pública. La gente está preocupada de cómo se resuelve el problema de las pensiones, que en algún momento se prometió que con la nueva Constitución se iba a resolver el problema de las pensiones. Bueno, nos damos cuenta que, y tal como lo dijimos desde un comienzo, eso en realidad no iba a pasar. Eso en realidad no pasó y aún si reseteamos el proceso probablemente tampoco vaya a pasar. Para resolver el tema de las pensiones necesitamos políticas públicas bien enfocadas y no nuevas constituciones que en realidad las constituciones van a fijar las bases, los cimientos del funcionamiento de una democracia, una república, no vienen a resolver cómo funciona el sistema de pensiones. Y aquí una vez más, bueno, ya lo vimos con el proyecto que rebajaba los quórums para las reformas para las reformas constitucionales. Ahora estamos hablando de las leyes orgánicas constitucionales. ¿A qué se refieren las leyes orgánicas constitucionales? Hay muchas de ellas. Tienen que ver, por ejemplo, con el funcionamiento del Banco Central, que es lo que determina la independencia del Banco Central y que el gobierno nunca va a tener, ni este gobierno ni ningún otro, va a tener nunca las atribuciones para poder meter mano dentro de la impresión de billetes, que ya hemos visto lo que pasa en Argentina, ya hemos visto lo que pasa en muchos otros países y que gracias a buenas decisiones políticas de distintos gobiernos a lo largo de los últimos años, eso no pasa en Chile. Y gracias a que tenemos una protección robusta del funcionamiento del Banco Central, eso de cierta forma se perdería con una reforma de estas características. La ley orgánica que regula el Congreso Nacional, el Tribunal Calificador de Elecciones, el sistema electoral en general también está regulado por leyes de estas características con quórum superiores, y eso es lo que determina, bueno, cuestiones que también le preocupan a mucha gente, como por ejemplo, cuáles son las normas que rigen si los extranjeros pueden o no votar y dentro de qué circunstancias. También se puede, un sinfín de cosas que podrían modificarse en relación con el funcionamiento del sistema electoral, y que yo creo que todos tenemos muy claro, preocupa a mucha gente hoy en día. Pero lo principal, decir que esto evidentemente no es de las cosas que a uno le comentan en la calle, no es de las cosas que la gente te pregunta cuando tú estás comentando, oye, vota apruebo, vota rechazo, la gente no te pregunta, oye, ¿qué pasa con los quórums? No sé si quizás a alguno de ustedes les ha pasado, a mí no me ha pasado. Pero a pesar de eso es un tema importante precisamente porque las leyes orgánicas regulan cosas importantes. Y por eso hemos presentado estas indicaciones que respecto de algunas leyes orgánicas de especial relevancia, creemos, los republicanos, que estas deberían mantenerse en un quórum superior, o sea que se necesiten más votos dentro del Congreso para poder modificarlas, y no bajarla a una mayoría más baja que podría dejar estos temas sujetos a mayorías circunstanciales, a cambios de marea, a que de repente en algún momento es popular una cosa, después en otro momento es popular otra cosa, y vamos y seguimos metiendo la incertidumbre al sistema, seguimos metiendo la incertidumbre al país. ¿Qué es lo que nos tiene en el estado de situación de ahora? Es lo que nos tiene en la situación de alta inflación, de baja inversión. Nadie quiere meter plata dentro de nuestro país porque nos estamos transformando en una cosa que en realidad no es positiva. Y en la dirección en la que quizás deberíamos avanzar, creo yo, propongo a los demás en este Congreso, es leyes que introduzcan mayor certidumbre, mayor estabilidad en nuestro país y no leyes que vayan a minar esa estabilidad. Y por eso creo que, bueno, si existe esa mayoría para rebajar los quórums de las reformas constitucionales de las leyes orgánicas, por lo menos que se mantengan quórums un poco mayores en algunos temas de especial relevancia. Como les digo, aquí estamos hablando del Banco Central, o sea que ningún gobierno se pueda llevar la impresora de billetes para la casa, básicamente. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? O sea, aquí no estoy hablando de ciencia ficción. Es lo que pasa en otros países donde el pan tiene un valor un día y otro valor al día siguiente. Ese tipo de cosas tienen que estar más resguardadas, más protegidas, y esta indicación va en esa dirección. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. El diputado Sánchez ingresó además una serie de indicaciones, son 5 indicaciones diferentes respecto a diferentes materias, que también sería interesante para ya ingresar a la discusión en detalle, de que nos pueda dar cuenta respecto a las indicaciones, y después le damos la palabra al diputado Coloma, que también ingresó indicaciones. Muchas gracias, presidente. Sí, tal como comentaba, a ver, para ir respecto al fondo. Aquí en la indicación yo estoy hablando de mantener quórum superiores en los siguientes temas. Regulación del Banco Central, ¿ya? Regulación del Congreso Nacional, regulación del Tribunal Calificador de Elecciones, que es el órgano que al final tiene el rol de intervenir o interceder en resolver las disputas electorales, o sea que un candidato pueda decir no me parece este resultado, no me parece este otro. Como ven, son instituciones relevantes. La Contraloría,
las leyes que establecen la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, ¿ya? En la indicación siguiente hablo de la ley orgánica relativa a los estados de excepción, ¿ya? Una cuestión que ha sido muy relevante en el último tiempo, especialmente por la violencia descontrolada que estamos viendo en el sur de nuestro país y también la situación en el norte, que es una frontera, tampoco por responsabilidad exclusivamente de este gobierno, y quiero decirlo, una cuestión que se alarga hace muchos años, que la frontera es de papel. En nuestro país lo sabemos, es una realidad, y por eso es importante que cuidar el funcionamiento de los estados de excepción, que han sido tan importantes y han logrado contener un poco el desorden en estos sectores de nuestro país. Evidentemente necesitamos ir mucho más allá de los estados de excepción, pero, insisto, esto es un tema relevante que tiene que cuidarse que los quórums no sean mucho más bajos para hacer modificaciones a estas leyes. Y finalmente, la ley orgánica que habla de inscripciones electorales y del servicio electoral. De nuevo, el CERVEL, una institución muy cuestionada desde hace algún tiempo, yo lo he dicho públicamente, entonces no creo que sea una imprudencia sostenerlo acá, creo también por responsabilidad muy especial de su actual director, creo que él tiene una responsabilidad personal, el director actual del CERVEL, en el daño que se le ha hecho al CERVEL, pero es una institución relevante, es una institución que tenemos que volver a darle importancia dentro de nuestro país, hay que cuidarla, hay que protegerla, y eso, cuando tú identificas estas instituciones, estos organismos de especial importancia, especial relevancia para un país, la forma de construirlo, de protegerlo, de mejorar su funcionamiento es con acuerdos transversales dentro del Congreso respecto a las reformas que deban hacerse y bajarlo a mayorías, no voy a decir ínfimas, pero mayorías bastante inferiores a las cuales rigen el día de hoy. Creo personalmente es contraproducente para mejorar, proteger, resguardar estas instituciones, estos organismos que son fundamentales para nuestra democracia. Independiente, si ustedes se dan cuenta, lo que estoy sosteniendo acá, esto va mucho más allá de posiciones ideológicas. Independiente de las posiciones que nosotros podamos tener dentro del espectro político, yo creo que todos deberíamos tener el interés en cuidar nuestras instituciones, en que nuestra democracia no sea minada por cuestionamientos, en que no tambaleen las instituciones, organismos fundamentales por cambios de un día para otro, de un minuto para otro. Eso es fundamental más allá de las diferencias que nosotros podamos tener en otras materias. Entonces la invitación que yo le hago, si es que hay una intención de avanzar en este proyecto de ley, perfecto, pero resguardando que algunos temas queden con un quórum superior. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Coloma. Gracias, presidente. La indicación que nosotros presentamos es muy similar a la indicación presentada por el diputado Sánchez respecto a excluir algunas normas de la rebaja del quórum. Nosotros hablamos de todas aquellas leyes sobre votaciones populares y escrutinio, la que regula el Congreso Nacional, la que regula el funcionamiento de la Contraloría General de la República y el Banco Central, y la que regula las leyes de organización y atribuciones de los tribunales. Esta indicación, exactamente igual, lo que hice fue una copia, se presentó en el Senado. Y en el Senado, en ese momento, contó con voto a favor de varios senadores socialistas, de varios senadores del PPD, y que en ese momento se rechazó, habiendo obtenido los 4/7. Y se rechazó porque se dio justo en el momento donde se estaba discutiendo en paralelo en la Cámara de Diputados la rebaja del quórum de 2/3 a 4/7 y no se había publicado la ley. Por lo tanto, en el Senado esta norma se votó habiendo alcanzado los 4/7, no tuvo los 2/3. Y lo que nosotros buscamos con esta norma es simplemente asegurar dos temas que son, creo, esenciales. El primero, sobre todo que estamos a puertas de un proceso de votación, es que el Parlamento, después de este proceso, no pueda modificar con mayoría absoluta las leyes en materia de votaciones. Nosotros aquí, 20 y tantas normas en materia son normas de 4/7 orgánicas y queremos excluir solo algunas. Todas las que dicen relación con las votaciones. Nos parece sano que un Congreso y el que sea, el que tenga la mayoría en ese momento, porque si hay algo que no hemos dado cuenta en los últimos años es que las mayorías electorales son cambiantes. Y quien puede tener una mayoría en un periodo puede estar en minoría al periodo siguiente. Y la pregunta es si queremos dejar el sistema electoral en manos de la mayoría circunstancial.
Yo creo que es el sistema electoral el que establece al final del día las reglas para la democracia. Y me parece sumamente importancia poder excluir al sistema electoral de esta rebaja de quórum. Mismo argumento, muy similar para la Contraloría, para el Banco Central, lo dijo el diputado Sánchez. Son algunas normas que queremos excluir porque serían, a nuestro entender, dañinas dejarlo a una mayoría circunstancial. ¿Qué ocurre si es que con un determinado gobierno, repito, el que sea, del signo que sea, tiene la Contraloría una fuerte fiscalización el gobierno, y el gobierno con mayoría pide modificar la ley orgánica de Contraloría, con mayoría simple? Yo creo que son normas que tenemos que resguardar y no pensar que esto es un tema de trinchera. Nosotros dimos y cumplimos nuestro acuerdo respecto a la rebaja de los quórum de 2/3, 4/7. Creemos que hay que avanzar en la rebaja de algunas leyes orgánicas constitucionales, pero específicamente la Contraloría, el Banco Central, los tribunales, la misma lógica. ¿Qué ocurre si el día de mañana todo el sistema de nombramiento de los jueces, porque al gobierno que sea de turno le está tocando muy difícil, modifican el sistema de nombramiento? Entonces creo que también hay que dar un espacio para que ciertas normas superen las mayorías circunstanciales en materia de votos para poder ser modificadas. Yo sé que estamos a 5 días de un plebiscito que va a fijar o fija las nuevas normas del juego o nos obliga a iniciar un nuevo proceso para fijarlas, pero estas normas en el intertanto, además, me parece que es complejo dejársela a la mayoría circunstancial, repito, independiente del que sea. Hoy día quizás están ustedes, mañana podemos estar nosotros, y no va a ser nunca sano cambiar el sistema electoral, la justicia, la Contraloría o el Banco Central con la simple mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio. Gracias. Muchas gracias, diputado Coloma. Ofrezco la palabra. La discusión ya está. Diputada Giles. Gracias, presidente. La verdad es que a mí me parece interesante la propuesta que se ha explicado, particularmente para no redundar en lo que ya se ha dicho, cuando hay distintos personeros públicos de diversos sectores, del gobierno en particular, quisiera incluso mencionar con nombre y apellido al señor Atria, que han señalado su intención de que en cualquier situación, gane la prueba o gane el rechazo. Aquí estamos en la situación en que gana el rechazo, ¿cierto? En que tendría sentido esta norma. Habría interés por dejar completamente fuera del sistema político a los independientes. Esto es reducir el sistema electoral chileno a una partidocracia que la enorme mayoría de los chilenos han repudiado, ¿ya? Obligando a que existieran, por ejemplo, listas cerradas nacionales en que solamente podrían ir independientes en listas de partidos, en definitiva, para simplificar una explicación que es más compleja. En ese sentido me parece interesante la propuesta que se hace, me parece muy importante impedir, por ejemplo, que con un quórum simple o con un quórum relativamente bajo se pudiera producir este cambio que va en la dirección contraria de lo que a todas luces el pueblo demanda, que es una mayor participación de independientes, de grupos ciudadanos que se puedan representar, y un repudio generalizado al sistema de partidos políticos que tiene tomado el poder en este país. En ese sentido, a mí me parece bastante interesante la propuesta que se hace, señor presidente. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Esto ya es un tema que, insisto, ya discutimos latamente cuando discutimos 4/7. Yo pediría nuevamente la unanimidad para votar en general y de ir votando cada una de las indicaciones y votar en particular el proyecto de ley. ¿Está la unanimidad? Ya. Entonces, votación en general, señor secretario.
Como la comisión lo ha acordado, señor presidente, se procede a votar en general el proyecto de reforma. Don Juan Antonio Coloma, por favor. A favor. Don Gustavo Benavente. A favor. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. Don Hugo Rey. Por la señora Camila Flores. No están. No está en este momento, pero puede que llegue para el final. Señora Pamela Giles. A favor. A favor. Don Raúl Leiva. A favor. Don Andrés Longton. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor. Don Luis Sánchez. En contra. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Don Gonzalo Winter. A favor. Don Luis Cuello. A favor. Y señor, a menos que haya llegado el diputado Calisto. ¿Calisto está acá? No. Ahí. Perdón, el diputado Rey falta. Don Hugo Rey, por favor. Estamos votando en general. ¿A favor? Don Hugo Rey, a favor. Y luego el señor presidente. A favor. A favor, presidente. Son 12 a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. Aprobado. Aprobado. ¿Pasamos a las indicaciones? Perfecto. Tenemos una indicación y un set de indicaciones. El diputado Sánchez viene dividido en cinco numerales y el diputado Coloma en literales hasta la D. Ya, perfecto. El diputado señor Coloma, voy a leer las indicaciones. El diputado señor Coloma agrega en un inciso distinto a continuación del texto del artículo único el siguiente. O sea, no toca el artículo único, sino que agrega el siguiente inciso. Con todo se aprobarán, modificarán o derogarán con un quórum de 83 diputados en ejercicio y 27 senadores en ejercicio las siguientes leyes orgánicas constitucionales y las materias a que ellas correspondan. A. Leyes sobre votaciones populares y escrutinios. B. Ley que regula el Congreso Nacional. C. Leyes que regulan el funcionamiento, organización y competencias de la Contraloría General de la República y del Banco Central y de leyes de organización y atribuciones de los tribunales dictadas o calificadas como tales de conformidad al artículo 77 de la Constitución. Por su parte, el diputado don Luis Sánchez también agrega al proyecto incisos, ¿no? El primero, si el proyecto recayere sobre la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones, el decreto número 2421 de Contraloría General de la República y las leyes de organización y atribución de los tribunales, dictadas o calificadas como tales de conformidad con el artículo 77 de la Constitución, se aprobarán, modificarán o derogarán con las 4/7 partes de los senadores y diputados en ejercicio. Agrega además un siguiente inciso, virtud del cual se establece que la Ley Orgánica Constitucional número 18.415 de los estados de excepción requerirá para su modificación las 4/7 partes de los senadores y diputados en ejercicio. Agrega otro inciso, la Ley Orgánica Constitucional número 18.556 de inscripciones electorales y servicio electoral requerirá para su modificación las 4/7 partes de los senadores y diputados en ejercicio. Siguiente inciso, que es el numeral 4. Las leyes orgánicas constitucionales número 18.948 de las Fuerzas Armadas y número 18.948 de Carabineros de Chile requerirá para su modificación las 4/7 partes de los senadores y diputados en ejercicio. Y agrega, por último, un inciso en el numeral 5 del siguiente tenor. Los proyectos de ley que limiten, restrinjan o de cualquier forma impidan los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de esta Constitución requerirán para su modificación las 4/7 partes de los senadores y diputados en ejercicio. Por tanto, señor presidente, dado que ambas indicaciones agregan, digamos, excepciones, pero son en incisos, en un inciso en el caso del diputado Coloma, en varios en el caso del diputado Luis Sánchez, a continuación del texto del artículo único, sería factible partir votando el encabezado del artículo único y el inciso que establece y posteriormente votar las indicaciones
de los señores diputados que se han señalado. Muy bien, señor secretario. Votamos entonces el encabezado más la norma y después votamos las indicaciones que son artículos que se le agregan al artículo que viene en votación. Perfecto. Del artículo único. Bien, entonces, como se ha dispuesto, se vota el encabezado, el artículo único, probablemente tal, su encabezado y el inciso que contiene. Y después se procederá a votar las indicaciones presentadas. Don Juan Antonio Coloma. Sí, una duda respecto a la votación, porque recién señaló que se va a votar el encabezado, ¿no es cierto? Y el encabezado es la norma. Sí. Que sustituye los incisos segundo y tercero. No, porque después... No. Los incisos, ambas indicaciones dicen que se Para agrega... agregar. Sí, se agrega un segundo inciso al proyecto de ley. Sí. Eso es lo que dice, entonces tengo que votar el inciso de ley al cual ustedes le agregan las indicaciones. Okay. Claro. Perfecto. Y después se votan Las indicaciones. Entonces sería el artículo, el encabezado, y hay que tener presente que acá lo que hace el proyecto de reforma es sustituir los incisos segundo y tercero del artículo 66 vigente por este. Y los demás, las indicaciones agregan excepciones a esto, digamos, que tendrían que venir a continuación de esto, digamos, por la lógica del caso. Perfecto. Don Juan Antonio Coloma para el final, don Gustavo Benavente, ese como señalaba el encabezado y la norma del proyecto. A favor, don Gustavo. Don Miguel Ángel Calisto. Para final, don Miguel Ángel Calisto. Don Hugo Rey. A favor. A favor, don Hugo Rey. Diputada Pamela Giles. A favor. A favor. Diputado Raúl Leiva. A favor. Diputado don Andrés Longton. A favor. Diputada Catalina Pérez. A favor, secretario. A favor. Muchas gracias. De nada. Diputado don Luis Sánchez. En contra, don Luis Sánchez. Diputado Leonardo Soto. Señor secretario, yo voy a votar a favor, A favor. porque esta es una norma que viene desde que se generó la Constitución del 80 y es profundamente antidemocrática. Gran parte del cuestionamiento a la Constitución actual proviene de la existencia de estos quórums supramayoritarios, que han impedido durante más de 30 años que las leyes chilenas puedan adaptarse a los cambios y a las necesidades de los chilenos. Esto lo que hace esta ley que estamos derogando hoy día es poner un quórum más alto, más allá de la mayoría, para poder impedir de esa manera, a través de cerrojos, que se cambien las leyes. Le otorga un derecho a veto a las minorías que por este arbitrio logran impedir cambios que la ciudadanía permite. Hoy día estamos haciendo algo que debimos haber hecho apenas volvimos a la democracia, en 1990. Y yo creo que en buena hora lo estamos haciendo. Me extraña que todavía hayan fuerzas que le tienen miedo a la voluntad de la gente, le tienen miedo a la democracia y hablan de que las mayorías pueden hacer cambios. De eso se trata la democracia, de que puedan hacer cambios. Y lo que hacemos hoy día es bajar el quórum de las leyes orgánicas constitucionales de 4/7, que es un quórum excesivamente alto, a mayoría absoluta. Pero permite que rija algo que es básico en una democracia, que es el principio de la mayoría, de que la mayoría es la que decide. En buena hora normalizamos esto y por eso, presidente, ya apruebo. A favor, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Winter. Don Gonzalo no está. No está. Diputado don Luis Cuello. A favor. A favor. Teníamos pendientes a don Juan Antonio Coloma. A favor. A don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor también. Y don Gonzalo no llegó y por lo tanto nos quedamos con
¿Y el presidente? A Señor favor. Presidente. Tenemos 11, 1, 0. Aprobado. Aprobado. Pasamos primero a la indicación del diputado Coloma. Coloma. Sí. La indicación. ¿Esta es? Pasamos entonces a la indicación Gracias. del diputado Juan Antonio Coloma Sí. Álamos. Indicación del diputado don Juan Antonio Coloma. A ver, bueno, está. Indicación. Juan Antonio Coloma. Que ya, no sé si ya la leímos, ¿cierto? Ya, indicación de don Juan Antonio Coloma. No sé si será necesario leerla de nuevo. ¿No? Es que viene como un solo inciso. Viene como un solo inciso. Ya, don Juan Antonio Coloma, la indicación a favor. Don Gustavo Benavente, a favor. Don Miguel Ángel Calisto, al final. Don Hugo Rey. Hugo Rey. Don Hugo, a favor. A favor, don Hugo Rey. Diputada Pamela Giles. A favor. A favor. Diputado señor Raúl Leiva. En contra. Diputado señor Andrés Longton. Secretario, yo quisiera argumentar, porque a mí me parece que son 4 leyes orgánicas constitucionales que vienen a generar un control que son fundamentales porque controlan al poder, controlan al Ejecutivo y al Congreso Nacional, sobre todo lo que tiene que ver con las leyes electorales. Y si bien tiene un quórum superior a la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, es más bajo que la ley de reforma, que una reforma constitucional que va a requerir 4/7. Me parece coherente debido a la importancia y solamente se refiere a 4 de 25 leyes de 21 leyes orgánicas constitucionales que tiene nuestra Constitución. Así que en virtud de ello, de que es un quórum no muy superior a la mayoría de los diputados de ejercicio y debido a que son leyes que, como y vuelvo a repetir, controlan el poder, me parece coherente con este quórum, así que voy a votar a favor y presidente, me gustaría también que el ministro Jackson nos pudiera ilustrar porque no sabemos en cuántas comisiones más lo vamos a tener, así que sería bueno también que nos pudiera dirigir quizá algunas últimas palabras. Gracias. A favor, don Andrés Longton. Diputada Catalina Pérez. En contra, diputada Catalina Pérez. Diputado señor Luis Sánchez. Disculpe, quizás por mi falta de expertise no identifiqué esto antes, pero creo que hay un error en esto porque el quórum que propone el diputado Coloma es inferior en varios de estos elementos al que estaba proponiendo yo. Básicamente el que proponía yo era de 88, el que propone él es de 83. Entonces, de cierta forma, si se aprobara quedaría, o quiero entenderlo bien, quedaría por el mismo efecto rechazado lo que propongo yo en lo que refiere a las mismas leyes. En las mismas leyes sí. Ya. Pero hay algunas leyes suyas que difieren. Sí, no, sí sé que en algunas son distintas, pero para que después podamos ver bien cuáles quedan. Sí. Voy a votar a favor. A favor, entonces, don diputado señor Luis Sánchez. Don diputado señor Leonardo Soto. Señor secretario, yo voy a votar en contra, pero quiero hacer ver a la comisión que la justificación que están dando los que quieren votar a favor es incorrecta. Dicen que si nosotros rebajamos el quórum de esta ley orgánica, van a perder la autonomía que tiene el Banco Central, van a perder también la independencia del Poder Judicial, se va a perder también la autonomía de varios organismos fundamentales para nuestra democracia. Y debo recordarle a los colegas que la autonomía que tienen todas estas instituciones está garantizada por la Constitución, no por la ley, por la Constitución. La Constitución, a pesar de que rebajamos los quórums, sigue en 4/7. Entonces no tiene ningún sentido que se opongan a rebajar leyes que no tienen que ver con lo que ustedes están reclamando. Eso se va a mantener en 4/7 porque está en la Constitución. Lo que hay parece simplemente es un temor interno irrefrenable a que la gente tenga el poder de hacer modificaciones menores a las leyes. No se olviden que las leyes orgánicas constitucionales son leyes, no son normas constitucionales, simples leyes, pero que el constituyente del 80 las subió a un quórum que es excesivo en gran parte de las democracias del mundo. Chile nunca tuvo estas leyes orgánicas constitucionales, hasta el constituyente del 80, hasta Jaime Guzmán. En 1925, la Constitución del 25
que rigió durante casi 60 años, nunca tuvo leyes orgánicas constitucionales. Y las leyes más altas eran de mayoría absoluta, como las que estamos bajando ahora. Estamos adaptando algo que Chile tuvo durante toda su historia constitucional. Yo les pido que abandonen la idea de la democracia protegida, que abandonen la idea de los candados y cerrojos para impedir que la gente pueda tomar decisiones por mayoría. Los aspectos que regulan las leyes orgánicas constitucionales son aspectos de leyes, son secundarios, no son el estatuto de la ley orgánica, o sea, no es el estatuto del Banco Central, ni del Poder Judicial, ni del Congreso, ni del sistema electoral. Es más, el sistema electoral ya tiene 4/7 y no se van a modificar en este proyecto de ley. Entonces, están tomando decisiones por las razones equivocadas. No obstante ello, yo por supuesto voy a votar en contra de esta errada iniciativa de indicación. En contra, diputado Leonardo Soto. Diputado Gonzalo Winter. Ahí está Gonzalo. Indicación, diputado Juan Antonio Coloma. A favor. Estoy tocando la mesa, digo, porque... ¿Cómo? ¿Cómo Ah, no, en contra. ¿Pero votó a favor? Disculpe. Sí, no, pero tiene derecho a corregirlo, sí. Tiene derecho a corregirlo, pero debajo qué términos. Porque, sí. Pero por eso que me aclare, por el fondo. Está en votación. ¿Votó? Yo vi que votó. No sé, quiero saber cómo funciona. Sí, no, efectivamente, el diputado, cualquier diputado que al momento de la votación no haya cometido un error, digamos, puede corregirlo, pero en acto seguido, inmediatamente. Ya una vez que el presidente ha cerrado la votación, ahí ya es imposible. El presidente cuando cierra la votación ya no se puede hacer ningún tipo de modificación. Diputado Luis Cuello. Sí, yo voto en contra también porque esto tiene que ver con una idea de democracia protegida, desconfianza de las mayorías y también porque además es desproporcionado, es decir, es un quórum que es apenas 6 votos menos que lo que se requiere para reformar la Constitución, por lo tanto voto en contra. En contra. Nos va quedando... diputado señor Miguel Ángel Calisto, por favor. Mire, yo estando de acuerdo con algunas ideas de la propuesta de indicación del diputado Coloma, creo que hoy día estamos en un proceso histórico bien importante y tenemos que dar las garantías en este Congreso Nacional que somos capaces de entender que hay que poner la pelota en el centro para poder hacer los cambios que el país requiere. Y si gana el rechazo mañana, evidentemente nosotros tenemos que estar disponibles a los cambios en este Congreso Nacional y a través de otras instancias correspondientes. Por lo tanto, yo voto en contra de esta indicación. En contra, Miguel Ángel Calisto, señor presidente. En contra. Con el señor presidente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor, 7 en contra, 0 abstenciones. Rechazado. Ya, ahora corresponde votar, dado que fueron rechazadas todas las indicaciones del diputado señor Luis Sánchez, que están divididas en 5 numerales. No sé si se va a pedir votación separada de los numerales o en forma conjunta. Conjunta. El autor. Sí. Sí, adelante, diputado Sánchez, tiene usted la palabra. Ahí está, muchas gracias. Me gustaría que haya claridad, o al menos se le dé la oportunidad a todos los miembros de esta comisión de analizar el tema respecto de cada una de las leyes que se están planteando. Creo que no hace referencia al mismo tema. Por lo tanto, yo pediría que se dé la votación separada. No son tantos puntos, son 5 nomás. Creo que no es excesivo. Ya, gracias. ok. Una a una. Juan Antonio Coloma. Deja para el final, por favor. Sí, perfecto. Estoy sin micrófono, ahora voy a corregir. Ya el diputado señor Coloma va a votar al final. Y ahora don Gustavo Benavente. A favor. A favor. Don Miguel Ángel Calisto. En contra. Señor Hugo Rey.
En contra, señor Hugo Rey. Diputada señora Pamela Giles. Por la negativa. Por la negativa. Diputado señor Raúl Leiva. En contra. Diputado señor Andrés Longton. En contra. Diputada señora Catalina Pérez. En contra. Diputado señor Luis Sánchez. A favor, señor A favor. secretario. Gracias. Diputado señor Leonardo Soto. En contra. En contra. Diputado señor Gonzalo Vinter. ¿No está don Gonzalo? Don Gonzalo. En contra. Diputado señor Luis Cuello. En contra. En contra. Y teníamos pendiente a don Juan Antonio Coloma. Sí, a favor. Y el señor presidente. En contra. En contra, señor presidente. Tenemos 3 votos a favor y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 10, 0. ¿Sí estamos bien? Sí. Perfecto. Entonces está rechazada la número 1. La número 2, indicación. ¿Podríamos repetir la misma votación en las siguientes? ¿O el diputado Sánchez quiere que se... ¿Con la misma votación? De la 2 a la 5, señor. Quiero saber si en el fondo la votación de cada uno de ustedes sería exactamente la misma en todas las siguientes. Bueno, sí, es inoficioso lo otro, bueno, me parece bien. 2 a 5 sería entonces... ¿3, 10, 0, entonces igual, ¿eh? Rechazadas las indicaciones. Por despachado entonces el Sí. proyecto. Informante. Diputado informante. Don Andrés Longton. Don Andrés Longton, diputado informante. Muchas gracias, señores diputados, señor ministro, subsecretaria, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.